¿Para qué nació Spei Mater? Hace ahora 10 años aquí en España y estamos celebrando esta Eucaristía para darle gracias al Señor. Por dos razones fundamentales. La primera, para introducir lo que llamamos la pastoral de la vida en la pastoral ordinaria de la Iglesia, para que todas las parroquias, incluidas las comunidades cristianas, de religiosos, vida consagrada, los movimientos, tomaran conciencia de que el cuidado de la vida humana viene directamente inspirado por la fe y no se puede dejar simplemente al campo de las iniciativas sociales o a lo que significa la organización misma de la sociedad, que siendo legítimo las realidades que puedan organizar a favor de la vida, nace del corazón mismo de la Iglesia, lo que significa, primero, desenmascarar toda la mentira en torno a lo que significa tantos sacrificios de vidas humanas inocentes, con voz profética, y a la vez introducirlo dentro de lo que es la iniciación cristiana, la catequesis, la enseñanza, la formación y el cuidado de las personas desde el ejercicio de la caridad. O sea, nace para introducir en la pastoral ordinaria de las diócesis la pastoral de la vida. Y segundo, nace Spei Mater, Madre de la Esperanza, para dar una respuesta integral a lo que significa el tema de favorecer la vida humana, que nace del matrimonio entre un hombre y una mujer, por tanto, desde esa vocación esponsal al amor y a la donación, dar una respuesta integral desde la fe y desde el acompañamiento de la Iglesia con el ejercicio de la caridad, para que se encuentren, no, insisto, son cosas legítimas, con las respuestas que nosotros podemos dar para remediar este drama del aborto o el drama del sacrificio de la vida humana en los momentos en que uno está necesitado o llega a la ancianidad, o tantas y tantas realidades que ahora mismo están destruyendo la vida humana, para colocar a las personas delante del médico que cura todas las enfermedades. Y ese no es otro que Jesucristo. Podemos y debemos ayudar a las personas para que no aborten. Debemos favorecer una cultura de la vida, faltaría más. Debemos acompañar a aquellos que están tentados a la eutanasia, o que ya desde el inicio están viviendo la anticoncepción, o que quieren fabricar la vida humana desde lo que es la fecundación in vitro, etc. Todo lo que significa el drama de tratar a la vida como si fuera un objeto y no entrar en el designio amoroso de Dios que ha pensado al hombre y a la mujer, imagen de Dios mismo, Trinidad de personas que vive la comunión, para que desde la vocación al amor pueda florecer la vida humana y ser acompañada en la educación y en la transmisión de la fe. Para introducir la pastoral de la vida en la vida ordinaria de la pastoral de las diócesis y para dar una respuesta integral colocando a las personas delante del médico, delante de Jesucristo, que es el único que nos ofrece una respuesta adecuada a lo que es la vida humana desde el nacer hasta el morir, con la esperanza de Cristo ha resucitado y, por tanto, con la esperanza de la vida eterna. ¿Qué hace Spei Mater? Pues lo mismo que Eliseo, decirle a Naamán que vaya al Jordán. ¿Y por qué tiene que ir al Jordán? Porque es todo un símbolo de lo que significa la vida en Cristo renacida desde el bautismo. Tantos ríos tiene en su propio país, y dice, ¿por qué tengo que ir a este río que es además más pequeño? Porque está ahí simbolizada la vida verdadera, la que se nos da a través de la iniciación cristiana que comienza con la fe y el bautismo. Y ahí encontramos la novedad de lo que significa vivir con esperanza, con sentido. Tenemos razones para la esperanza, razones para vivir, podemos vivir con sentido y tenemos una meta, que es el cielo y es la gloria. Y estaba todo eso simbolizado en el signo que anuncia las aguas vivificantes del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, donde uno renace verdaderamente a la vida en plenitud y a la vida eterna.
Spei Mater hace como Eliseo, pero también escucha el clamor de todos aquellos que, como los leprosos, gritan a Jesús. Le llaman maestro. Entre ellos hay uno que no es del pueblo de Israel, un samaritano, porque han oído que puede curar. Jesús lo que les dice es que cumplan la ley, que se presenten a los sacerdotes. Pero en el Evangelio de Lucas todo es muy significativo. Estamos en la tercera etapa de todo el Evangelio, que está siguiendo el itinerario de Jesús para ir a Jerusalén, donde Él ofrecerá su vida para nuestra redención y para nuestra salvación. Y ahora la curación de los leprosos va a ser un signo que anuncia ya una curación que será plena cuando Él en sacrificio ofrezca su vida en la cruz y desde ahí poder renacer a la verdadera esperanza, que es camino de la cruz hacia la resurrección y la vida. No hay respuesta ante este drama de tantas destrucciones de vida que no pase necesariamente por el único que es la respuesta, que es Jesucristo, pero además con la misma docilidad, con la misma respuesta limpia, amorosa de la Virgen María. O sea, ser cristiano es ser como María. No se puede ser cristiano si no se es como María. ¿Qué hace María? Con toda la disponibilidad de su corazón, ella es inmaculada, acoge el anuncio. Será madre del Salvador, te cubrirá la sombra del Altísimo, nacerá de ti el Hijo de Dios. ¿Qué hace ella? Hágase en mí. He aquí la esclava del Señor. Nosotros escuchamos el clamor de los que están tentados a abortar, de los que han abortado, de los que están tentados al suicidio asistido o directamente lo que es la eutanasia. Escuchamos el clamor. Y como María, nosotros respondemos con la docilidad de ella para que el Señor se sirva de nosotros para poder anunciar la verdadera sanación, curación, reparación, salvación. Fijaos que entre los 10 leprosos hay uno que es samaritano, será el único que volverá. Esto en San Lucas capítulo 4, ya cuando estaba él en su propia tierra, dice, nadie es profeta en su tierra, dicen, ya que has hecho milagros en Cafarnaún, los tienes que hacer aquí también. Y Jesús les dice, bueno, había muchas viudas en tiempos de Elías, y solo la de Sarepta, que no es del pueblo de Israel, recibió el profeta y su alimento nunca se acabó. Y había muchos leprosos, y en cambio fue Naamán el sirio quien, mandado por Eliseo, fue curado. Con lo cual significa que el Señor ha venido para salvar a todos. Eso lo expresa San Pablo de una manera muy limpia. Dios quiere que todos los hombres se salven. Cuando se dice hombres es varón y mujer. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad salvífica del Señor es para todos. Ahora, hemos de presentar a aquel que de verdad nos puede dar la salvación. De los 10 que fueron a los sacerdotes, solo volvió este samaritano, porque cayó en la cuenta de que esto que le estaba pasando, ser curado, no podía sino venir de la potencia misma de Dios. Y por eso da un giro, vuelve y se postra delante de Jesús, está en actitud de agradecimiento y de alabanza, y le dice, vete, tu fe te ha salvado. No solo curado como los 9, sino salvación. Y por eso nace Spei Mater. No simplemente para reparar cosas que humanamente se pueden reparar, sino para ofrecer la salvación. Y esa pasa necesariamente de la presentación de Jesucristo, promover el encuentro con Jesucristo. De ahí la necesidad de la oración constante, de todo lo que significa las celebraciones en las parroquias por la vida, para introducirlo en la pastoral ordinaria, pero con la oración y con los auxilios divinos. Porque esta batalla es desigual. Es tremendo el drama de lo que significa la destrucción de la vida humana, en todos los sentidos. Y nosotros, como el pequeño David, necesitamos invocar a Yahvé. Como la Virgen María, necesitamos ser asistidos por el Espíritu Santo. Vendrá sobre ti la sombra del Altísimo. Queridos, sin la ayuda del Espíritu Santo, nada.
Sin la limpieza de corazón y la pureza de corazón de María, nada. Sin la disponibilidad, Señor, hágase en mí. Y cógeme, como vais a decir ahora en el compromiso, ¿no? Cógeme para que yo pueda presentarte a ti. No presentar mi respuesta, que ya es importante, el afecto, el cariño, el acompañamiento, los remedios de las cosas más necesarias para poder afrontar una situación límite, sino para verdaderamente darle la respuesta que está esperando, aunque no lo sepa. Porque el samaritano no lo sabía, pero volvió, porque caía en la cuenta de que esto solo podía venir de Dios. Como Naamán, que quiere llevarse tierra de Israel para decir, ya no adoraré a otros dioses. Bueno, pues esto, dentro de lo que estamos viviendo ahora mismo en España, en toda Europa, en todo lo que es el mundo occidental y en el resto de los continentes, necesita una respuesta vivida desde la fe, hincados de rodillas con la oración, con la confianza plena de que es Él, el Señor, quien nos puede hacer a nosotros mensajeros de la verdadera salvación. Y aunque, diríamos, porque el reino de Dios es así, el reino de Dios es como un granito de mostaza, aunque penséis que para tanto drama somos pocos, el reino de Dios ha empezado siempre así. Yo me acuerdo cuando vino María José a presentarme el proyecto desde América para España, siempre el reino de Dios no es el reino del éxito. Éxito no es nombre de Dios. Es como el granito de mostaza que empieza, como el grano de trigo que cae en tierra y muere, y esto no lo vais a hacer sin cruz y sin sufrimiento y sin persecución, pero eso es evidente. Lo dice San Pablo, ¿no? Acuérdate de Jesús resucitado entre los muertos. Del linaje de David se ha hecho hombre como nosotros, es la encarnación, nacimiento de Jesús, el que se haga carne nuestra, eso es ya inconmensurable. Ese es mi evangelio, por el cual sufro cadenas, está en la cárcel. Pero, ¿qué anuncia? Porque está en la cárcel y podría estar pues tramando su liberación de la cárcel, organizando una revuelta. No, acuérdate de Jesús resucitado de entre los muertos, por el cual, por el anuncio de ese evangelio, estoy yo sufriendo las cadenas, aunque la palabra no está encadenada. Y esta es nuestra fuerza. Pero eso no lo hace nadie si antes no ha recibido la experiencia inefable del amor de Jesucristo en la cruz, que le ha abrazado y que es como la verdad. Cuando nos abraza la verdad ya no podemos vivir nada más que para la verdad. Cuando nos abraza el amor ya no podemos vivir más que para el amor. Y por tanto, vosotros, vosotras, tenéis que estar continuamente acudiendo a las fuentes para que no haya ni desánimos, ni deserciones, ni cansancios, que todo eso es muy humano, sino que nosotros vayamos siempre revestidos de las armas de Jesucristo, con la fuerza misma del Espíritu Santo, que no siendo nada María, pues es nada menos que la Madre de Dios. No siendo nada nosotros, podemos salvar, muchas personas, digo salvar, no simplemente salvar del aborto, sino hacer que se encuentren no con el Maestro, que ya es mucho, Maestro, gritan los leprosos, sino con el Salvador. El reino de Dios empieza como un granito de mostaza, necesariamente tiene que pasar por el sufrimiento y el grano de trigo tiene que morir para que pueda surgir la espiga. Y la cultura de la vida sigue el mismo camino, es que no hay otro. Muchas veces hemos pensado que podemos remediar humanamente tantas cosas, pero ya son muchos años. Ya se ha introducido una mentalidad antivida en las personas. Ya se viven estructuras sistemáticamente pensadas para destruir la vida humana. Se está reclamando por todas partes algo que verdaderamente es irracional y que nos asombra: el derecho al aborto, el derecho al suicidio, el derecho... No podemos hacer frente sin la oración. No podemos hacer frente sin el auxilio divino. No podemos hacer frente si no es de la mano de María. La virtud, supongo que lo habrá explicado el padre Cantero, la virtud teologal de la esperanza descansa no en nuestras fuerzas, sino descansa en la omnipotencia divina. Para Dios no hay nada imposible.
porque es un bien difícil para nosotros el que desaparezca la lacra del aborto, la eutanasia, la anticoncepción, las fecundaciones que tratan la vida como un objeto técnico. Para nosotros es una empresa imposible, pero no para Dios. Y la esperanza descansa en la omnipotencia divina y en la misericordia. María, Madre de la Esperanza, María, Madre de la Misericordia. Que os has querido escoger a vosotros, tenéis que estar felices, contentos. Yo os doy la enhorabuena, para que dentro de lo que es la vida ordinaria vuestra, de vuestras familias, la colaboración que tengáis con vuestras parroquias, vuestros movimientos, vuestras comunidades cristianas, el Señor os ha elegido como mensajeros para anunciar la salvación, para deshacer todo este drama de la destrucción de la vida humana. San Pablo dice que está encadenado, ofrece sus sufrimientos. En otro texto San Pablo dice: me alegro de sufrir por vosotros, porque así completo todo el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Pues vosotros estáis llamados a ser heraldos, mensajeros de lo que significa la salvación de la vida humana, pero a la vez con vocación martirial. No lo reduzcáis, porque es así. Con vocación martirial. Hoy esta pastoral se lleva adelante. Conozco bien el tema y conozco bien lo que es el interior mismo de la Iglesia. No se lleva adelante si no es con vocación de mártir, de testigo, hasta la cruz. Pero la cruz es nuestra salvación. Es que los sufrimientos de San Pablo no son estériles. Si vivimos con Cristo, reinaremos con Él. Si morimos con Él, reinaremos con Él. Hemos de tener los ojos muy claros y abiertos para, viendo el cielo abierto, no temer, en entregar nuestra propia vida, en entregar nuestro propio tiempo, incluso robándolo de lo que es legítimo para nuestras personas y nuestras familias y lo que significa la vida de cada uno de vosotros. Porque el tiempo lo reclama. O sea, todo el enfurecimiento que hay sobre la vida humana es demoníaco, no tiene otra explicación. No tiene otra explicación, es tremendamente irracional y demoníaco. ¿Y cómo podemos hacer frente? Bueno, pues invoquemos una vez más a la Santísima Virgen María, que nos regale la vocación martirial, que nos dé la confianza plena de que Jesucristo es el médico que cura todas las enfermedades, y no nos limitemos a remediar lo que podemos remediar con nuestras fuerzas, siendo legítimo, sino que no perdamos nunca la originalidad de la oración por la vida, del ofrecimiento de nuestros sufrimientos por la vida humana y para que no sea destruida, y después llevemos a las personas a la Iglesia, que es el único espacio donde se puede vivir. Y mira que la Iglesia está complicada en estos momentos, pero es la única casa donde se puede vivir. Pero la Iglesia es María, no lo olvidéis. María es tipo de la Iglesia. Lo que ha ocurrido en ella, ocurre en la Iglesia. ¿Qué ocurrió en ella? Que vino el Espíritu Santo y dio como fruto el Salvador. ¿Qué ocurre en la Iglesia? Que viene el Espíritu Santo, vendrá ahora mismo, lo invocaré sobre el pan y el vino, y lo que ocurrió en ella ocurrirá en el altar. Vendrá el Salvador y estará con nosotros. Cristo resucitado, esperanza de la gloria. Y si nos dejamos llevar como ella de la acción del Espíritu Santo, todo será posible. No solo posible, sino hermoso. San Juan Pablo II, y con esto concluyo, en la Evangelium Vitae, cuando habla en la parte final ya de todo lo que significa ganar la cultura por la vida, habla de corregir la mirada y mirar la vida humana como está cargada de belleza, la que Dios ha pensado para sus hijos, y no vivir en este momento de oscuridad y de ceguera espiritual, que es la peor de las cegueras. O sea, hoy, desde Estados Unidos hasta en nuestro gobierno en España, son ciegos que guían a ciegos. ¿Y cómo se deshace ese eclipse de Dios que ha cegado espiritualmente a las personas? Con oración, con sacrificio, con ayuno, dejándonos llevar de la atención piadosa y misericordiosa de la Virgen María y de la Iglesia, que cuenta con vosotros para que seáis mensajeros, heraldos de la paz del corazón, de la paz de las conciencias, para salvar toda vida humana. Que así sea. Como formación permanente,
que la necesitáis como todo el mundo. O sea, la carta magna vuestra es el Evangelio de la vida, Evangelium Vitae. Eso lo tenéis que saber de carrerilla, ¿no? Después, para profundizar en el misterio insondable del amor de Dios, Deus Caritas Est, Dios es amor, de Benedicto XVI. Continuaría diciendo más, pero no, ya con esas dos para empezar. Y después, como esto es una lucha y es una batalla, también en la formación permanente necesitamos aclarar bien, al menos estos conceptos. El concepto de persona humana. Cuando decimos esa palabra tenéis que saber exactamente lo que estamos diciendo. Persona humana. Cuando hablamos de amor tenéis que saber exactamente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de libertad tenéis que saber también exactamente, porque estas son las palabras trampas. Y el concepto de verdad, esos 4 al menos, ¿no? Porque hoy se parte de que la libertad no tiene nada que le preceda. Por eso se llama la autonomía radical del individuo. No tiene nada que le preceda y por tanto soy lo que quiero ser o lo que siento ser, ¿no? Eso tenéis que, ese sofisma, saberlo deshacer, ¿no? Es el tema más tremendo, el de la libertad. Pero va unido al concepto de amor. Es otra palabra trampa que necesitamos y eso os ayudará mucho Deus Caritas Est, ¿no? Bueno, si queréis un poquito más, Caritas in Veritate, pues tenéis pasajes que son fundamentales para el tema que estamos tratando.